pueblos africanos, sobre todo del centro y norte, una parte del norte, pero sobre todo del centro y sur de África, ¿no? Y bueno, han traído y han esclavizado, y está toda la historia de los que eran africanos, que los sometían, los traían, los vendían, en fin, algo terrible que existió, y esa esclavitud se repartió por todos los lugares por aquello de lo que es el predominio de los blancos. Hablemos puntualmente de aquella civilización o cultura, como se quiera llamar, venida de Europa por sobre todas las cosas, y al llegar seguían con esas costumbres y se encontraban con un mercado así tal cual, ni siquiera entre comillas, con un mercado de esclavos y esclavas. Y resulta que aquí, en Tras la Sierra, nos encontramos con que Nono ha sido un territorio que lo pobló también el afroindígena. Entonces, Rodrigo, por supuesto, con tu investigación y la escritura y llevar adelante, plasmar esta historia, esta parte de historia de aquí en Tras la Sierra, en Nono, ¿qué es esto de afroindígena? ¿Qué pasó con los negros que eran la raza negra, que eran traídos a América, pero siempre sometidos a la esclavitud? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, no, al igual que Tras la Sierra, que Córdoba y todo el continente americano, se vio en la época colonial parte de lo que fue el tráfico y comercialización de esclavos, desde que es un comercio transatlántico, ¿no? que Sí. llevaba a personas de África hacia América en condición de esclavos como mano de obra, ¿sí? Sí, sí. Entonces, entendiendo que eso se dio en todo el continente, de alguna forma también llegó a nuestras localidades, a toda la sierra, y bueno, y no es la excepción, solo que la historia sobre la afrodescendencia ha sido muy postergada. Hay siempre un tabú o una invisibilización de esta parte de nuestra historia, porque siempre desde la historia oficial se engrandeció para la Argentina el mito de que los argentinos venimos de Europa, que venimos de los barcos, de las grandes migraciones del fin del siglo XIX y principio del XX, olvidándonos de nuestros pueblos originarios y de los que también llegaron en los barcos negreros, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, esa investigación surge habiendo lo que sucedía en el pueblo de indio de Nono. El Nono era un pueblo que según la legislación española tenía tierras asignadas para el sustento de esta comunidad de origen, al mando de su cacique o su curaca, y que estaba bajo el resguardo de un encomendero, que es el que les cobra los impuestos de la corona. Y que por cierto eran muy altos, ¿no? Esos impuestos eran una especulación monstruosa, ¿no? ¿Verdad? Y fue cambiando, depende de la época, ¿sí? Son 300 años de colonia, entonces al final de la época colonial sí eran impuestos importantes, y por eso también existía una fuerte evasión impositiva, en la cual estos pueblos originarios utilizaban como una de sus tantas herramientas para esta evasión la mestización, ¿sí? Entonces el mestizaje con los afrodescendientes también fue un método de resistencia para evadir impuestos dedicados exclusivamente a los indios.
Entonces generaban generaciones a futuro que no estaba claro si eran indios, si eran negros, si eran lobos, si eran así, zambos. Entonces, la mestización fue un proceso muy grande, muy importante entre la sierra, en especial entre los pueblos originarios y los afrodescendientes, y es por eso que le puse ese título al libro, ¿sí? La mestización de la afrodescendencia con los pueblos originarios. O sea que, digamos que esa mestización también fue por mezclarse de alguna forma la raza negra, propiamente dicha, la raza negra de África, para con los originarios integrantes de los pueblos establecidos desde siempre en todas estas tierras. O sea, hubo una mezcla, y esto quiere decir que al tener contacto esas dos razas tan distintas, por decirlo así, nos encontramos con que los descendientes eran exactamente una mezcla justamente afroamericana, desde el origen de los originarios justamente pobladores para con los que eran o esclavos o se supone que en algún momento dejaron de serlo, esa esclavitud se levantó y siguieron la vida por delante, pero esa descendencia hace de que haya, por decir así, una mezcla físicamente, estoy hablando físicamente, en las mujeres y los hombres, que era una mezcla de afro originaria, ¿no? O sea, con lo que es el pueblo originario, supongo que tiene que ver también con los comechingones, ¿verdad? Entonces, esa mezcla, ¿cuál fue el resultado hasta la actualidad incluso? Bueno, primero que no se utilizan ya los términos raza, se utilizan el término etnias, sí, las cuestiones de esta mestización étnica es muy variable, ¿sí? No se puede establecer una característica específica sobre esta mestización en particular, ya que ya los pueblos originarios también estaban mestizados entre distintos pueblos originarios, en especial en la época de los españoles que vinieron y los juntaron a distintos pueblos en una sola espacio geográfico. Acá no solamente estaban los comechingones del lugar, sino que después trajeron los longastas de La Rioja, trajeron sanavirones de otros lados, michilingues también de San Luis. Entonces, eso sumado a la mestización hispánica y a la mestización africana, y da lo que somos nosotros, básicamente. Digamos, la respuesta rápida es que nosotros somos el resultado de toda esa mezcla en época colonial, y luego le agregamos las siguientes migraciones posteriores, ¿no? Ahora, entonces, Rodrigo, sí, me surge una pregunta, digamos en la actualidad, ¿no? Ya viniéndonos todo este tiempo hacia adelante y llegamos a la actualidad. ¿Es fácil o hay posibilidades de que cualquier persona, mujer u hombre, pueda llegar a investigar el origen de sí mismo, de su familia, hacia atrás, con esto del mestizaje? Porque vos dijiste, y me parece extraordinario, y realmente, ojo que yo estoy aprendiendo con vos también, estoy funcionando como un grandote alumno tuyo, porque me llama la atención de que si las distintas zonas, desde San Luis, etcétera, Córdoba, oeste, este, norte, sur, y se han mezclado, y además encima se suma aquello de la etnia negra. O sea, si estamos mezclando tanto, ¿cuál es el resultado actual? ¿Alguien puede llegar a conocer ese origen por pura curiosidad? De decir, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Cómo viene? ¿Está establecido más o menos
digo, como información, no sé si tan académicamente, pero a nivel de investigación, de poder llegar a ese origen? Sí, uno en base, por ejemplo, al conocimiento de su árbol genealógico, puede ir rastreando antepasados, por ejemplo, en una página llamada Family Search, Ajá, que es una sí. página de los mormones, en el cual Sí. tiene muchísima documentación. De hecho, se usa mucho hoy para obtener las documentaciones para lograr la ciudadanía europea, ¿no es cierto? Se está usando bastante para eso, pero también Yo la sirve utilicé. Yo para justamente estuve investigando también. Y después, en cuanto a genética, hay empresas que se dedican a mandarte un kit por correo, en el cual vos te haces como un hisopado en el cachete, Sí. mandás esa muestra de nuevo por correo y te mandan un mail con los resultados genéticos y de dónde proviene tus distintos porcentajes de ADN. Sí, 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 sí. Entonces te puede dar un porcentaje en Europa, un porcentaje en América, un porcentaje en África, un porcentaje en Asia. Bueno, Sí, sí. eso depende de cada uno, ¿no? Sí, Incluso sí. te pueden encontrar parientes lejanos que también se hayan hecho el mismo examen. También, Pero bueno, claro. es Que coincidan, ¿no? claro, eso es un estudio genético un poquito más por arriba, ¿no es cierto? Que te puede dar algunas pistas, pero bueno, eso sale en dólares, es caro, pero bueno, hay gente que se lo ha hecho. Sí, sí. Ahora, resulta que, por ejemplo, cada uno de nosotros componemos también esas formas de mestizaje, ¿no es cierto? Porque cada uno, al buscar, en su momento a nivel personal estuve buscando también, porque soy de una familia mezcla, con salteños por el lado de mi padre, de origen salteño si vamos al caso, de españoles en directo. Mi apellido es Díez Gómez, un apellido en Salta bastante conocido en La Plata. Pero mi madre era francesa. Entonces me tuve que bifurcar en buscar origen por el lado del apellido paterno y por el lado del apellido de mi madre y de la línea de mi madre, europea pura, y me encontré con sorpresas realmente agradables incluso, de decir, mirá vos de dónde vengo yo, así que ese fulano que estuvo en tal lado o en tal otro, resultó que aquí estoy yo, ¿no? Un descubrimiento que si uno lo toma, digamos, bien, resulta hasta agradable llegar a ese punto de conocimiento del pasado. Sí, de hecho, yo tengo, de parte paterna tengo descendencia directa de españoles, pero de parte materna tengo una bisabuela calchaquí, Ahí está, tengo ¿ves? otro bisabuelo que es árabe y dos bisabuelos que son criollos argentinos. Sí, De sí, la sí, verdad. sí. Y así podemos buscar un montón de datos y descendencia. Y yo me he encontrado con gente que vos los ves son rubios o celestes, y ellos dicen que uno de sus bisabuelos le decían el negro, que era Ajá, evidentemente ajá. muy morocho, y que bueno, Sí, él sí. en sus facciones, en sus rasgos fenotípicos no se notan, Sí, no se manifestaron sí, esta sí, herencia sí, sí. afro, pero es afrodescendiente también. Sí, por Entonces, supuesto, sí. hay muchísimo de esto, y de hecho esto, para hacerlo un poco más ameno tal vez a la conversación, Justamente a lo voy eso a apuntaba. retrotraer a esta discusión que hubo en su momento de que los argentinos eran racistas porque le decían a los franceses que su selección eran todos africanos. Bueno. Eh, en realidad, nosotros no somos los racistas porque nosotros sí nos mestizamos. Los que no Claro. se están mestizando y lo que Justamente. tienen segregados en sus barrios y no se casan ni se juntan y lo consideran mal, son justamente los países racistas, ¿no? Los franceses, Exactamente. los estadounidenses que tuvieron tanto tiempo estas... Belgas, portugueses, es una Claro, mezcla entonces monstruosa, ¿no? estos tipos de apartheid y los, perdón, de segregaciones raciales, ¿no es cierto? En Estados Unidos hasta hace no mucho no podían ir a las universidades, tenían baños Sí. para los blancos, baños para negros,
colectivos para blancos y colectivos para negros. Entonces esa segregación hace que no haya mestización o haya una menor mestización, y es por eso que se nota muchísimo más esa diferenciación racial por el racismo. En Argentina hay muchísimo menos, porque sí nos hemos mestizado, somos menos racistas que ellos, digamos. Claro, si bien no vamos a decir que no existe el racismo en Argentina, porque existe, pero no es tan grave como en Europa, que son los inventores del racismo, digamos. Así que, a nivel mundial. Sí, vos sabés que incluso el racismo, en todo caso, que existe en la Argentina, por aquello de antropología social, que profundiza muchísimo esa materia en la facultad, profundizaba muchísimo en los orígenes, justamente, de las tendencias, en todo caso sociales, psicológicas y sobre todo culturales, como por ejemplo, en su momento, cuando, bueno, yo viví mucho tiempo en Francia, estábamos hablando con gente, qué sé yo, en alguna reunión o algo por el estilo, y mi apellido les parecía español, porque es español. Y no podés ser vos, me decían claramente, ¿no? No podés ser vos francés. ¿Cómo que no puedo ser francés? Tengo mi madre francesa. Sí, bueno, pero tu apellido. Era una cuestión de diferenciar solo por la tonada de un apellido, por ejemplo, ¿no? Y al transcurrir el tiempo investigando, etcétera, yo tuve una relación, una amistad muy grande con un matrimonio justamente de etnia negra, afroamericanos en Estados Unidos. Y se vivía, y no hace mucho de esto, no hace muchos años, se vivía en la calle, Rodrigo, el hecho del racismo en Estados Unidos, que está muy marcado, pero tremendamente marcado, al punto de que en una oportunidad a la salida de un templo donde habían estado, era un templo justamente de la comunidad negra, salíamos y íbamos caminando, desde un patrullero tiraron nunca me voy a olvidar, una lata de cerveza cerrada que se transformó en un proyectil, ¿no es cierto? Por suerte pegó en un árbol y yo me quedé ahí como que me bajó la ficha de decir, carajo, qué metida que está en la cultura estadounidense el racismo, pero brutal. Sí, si bien acá se da y se visibiliza también, en especial en Córdoba, con la marcha de la gorra, viste que existe también hoy acá en la policía unos procedimientos que muchas veces se hacen por portación de rostros, ¿no es cierto? Sí, totalmente. En Estados Unidos es muy, muy fuerte, muy notorio, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí. Los casos más resonantes y recientes de George Floyd, ¿no? Que fue asesinado por la policía en Estados Unidos, indefenso en el piso. Entonces, o sea, si bien acá hay racismo, hay cosas todavía que trabajarlas, ¿no? Socialmente, creo que lo que nos acusan de racistas son los peores, digamos. Sí, son los peores, justamente. Sí, justamente. Ahora, vos sabés que en la Argentina, por aquello de que, bueno, nuestro trabajo nos hace estar en contacto constantemente con distintos sectores de la sociedad, vos sabés que yo descubrí en alguna medida, sobre todo en esta zona, que la diferenciación más que racista es por nivel, por decir así, social. Acá está muy metido dentro de nuestro pensamiento diario el hecho de clase alta, clase media, clase baja o muy esto o muy aquello, que en este momento, con toda la crisis que estamos viviendo, la clase media está en apuros a nivel comercial, social, etcétera. Y de golpe, el otro día, justamente hablando con un colega, saltó el tema. ¿Y sabes qué me dijo colega? Vive en Buenos Aires, capital federal,
que la gente está como confundida, como que eso de que la clase media bajó a ser pobre, es como que hay gente que se resiste dentro de la clase media, ¿no? No, momento, yo no soy pobre. ¿Cómo que no soy pobre? Si estás galgueando por 2 mangos para poder comer y tenés toda una problemática, ¿cómo que no sos pobre? Y hay gente que se resiste a la palabra pobre, como también hay gente que se resiste a la palabra rico. Esa intolerancia social, vos viste que, Rodrigo, que se transforma casi en un pensamiento racista, ¿no? O sea, clasista, de diferenciar. Vos no pertenecés a lo que soy yo, por ejemplo. Sí, y sí. Eso se da. Hay que tener en cuenta que esto, el tema de las clases sociales, tiene menos de 130 años en Argentina. Sí, menos. Sí, las castas siguieron estando hasta el siglo XIX, y no te sorprenda de que la gran mayoría de las personas en situación de pobreza o situación de calle, la gran mayoría son afrodescendientes también. Entonces hay una cuestión relacionada y tiene un significado y una transposición histórica que existe, y que después sí, hay una clase media que se constituyó en los años en el siglo XX, se amplió enormemente a mediados del siglo XX, y que existe un racismo a la pobreza y al sinónimo con el villero, con el negro, con esa significancia que se le pone, peyorativas, y que, bueno, ahora ante una situación en que la clase media está siendo vapuleada a propósito, ¿no? Esta es una decisión política. Por supuesto que sí. De hacer perder a la clase media argentina, y la clase media no la entiende. No puede concebir de que está pasando a la pobreza, ¿no? Sí, y que la clase media mayoritaria en nuestro país, históricamente desde el siglo pasado, que es la que más nos destacó con respecto al continente latinoamericano, porque Argentina sí siempre tuvo los mayores índices de clase media que en toda Latinoamérica, en especial desde mediados del siglo pasado. La verdad que yo creo que el objetivo es ponernos al mismo nivel bajo que lamentablemente tienen otros países hermanos de Latinoamérica. Sí. Entonces, cuesta creer de que hay gente que lo ha convertido en un plan para llevar adelante, ¿no? O sea, la destrucción de romper esa barrera de clase media, clase baja, clase alta, etcétera. Pero vos sabés que también hay otro detalle, que esto es interesantísimo, el solo hecho de ahora sumar a nuestro mestizaje, sumar la etnia negra. Porque, por ejemplo, vos te das cuenta que, por ejemplo, los OM ahora en el norte siguen luchando y se sigue en la Argentina luchando por darle el lugar que corresponde en la sociedad a los que son originarios de la tierra, los llamados en todo caso indígenas, etcétera, que son todos peyorativos, un poco los sellos, ¿no?, de indio, etcétera, pero todavía sigue la clasificación de que ser descendiente, por ejemplo, hay algo que ha pasado en la Argentina, que nuestras fronteras nos han dado mucha mezcla. Las fronteras, en todo caso, del norte hacia nosotros, hay muchísimo descendiente Coya, pero clarito y preciso. Jujuy, Catamarca, todo el norte oeste de la Argentina está repleto de justamente de esta mezcla, de este mestizaje. Pero sigue imperando el hecho del alto rubio, ojos celestes, pseudo-europeo, etcétera, que constituye en este momento, y con lo que está pasando el país, Rodrigo,
tenemos un problema de clase impresionante, muy marcado, muy, muy marcado, y que ha puesto a la clase media en la disyuntiva de decir, soy pobre, pero soy de clase media. No, vos sos pobre, más allá de la clase. Puede un tipo de muchísimo dinero perderlo todo y transformarse en un tipo pobre. O sea, la pobreza está por la falta de recursos, en cierto modo. Y está costando, es una discusión ha exacerbado la discusión clasista justamente el hecho de que la clase media está empobrecida, Rodrigo. Sí. Y bueno, y también en cuanto a la identidad, yo creo que el que considere que Argentina no es un país latinoamericano o está aislado del resto de Latinoamérica, no conoce el país, ¿no? Porque por supuesto, toda América tiene también su raíz afro, nuestro folclore argentino tiene una polirritmia característica de África. Sí. Nuestras palabras, la palabra quilombo es una palabra africana. Y así un montón de cosas. Tenemos comida, el asado de achuras es una comida afro. Tenemos un montón de herencias de África y de los pueblos originarios que nos son fundamentales y bases de la cultura argentina. Que sí, que también tenemos un montón de cosas de las olas migratorias y que también se incorporan, y también de los países vecinos, ¿no? Porque Argentina históricamente es un país muy permeable, está en su preámbulo de la Constitución, ¿no? Acá se recibe cualquier persona del mundo que quiere habitar el suelo argentino. Entonces, si no empezamos a entender quiénes somos y por qué históricamente somos así, vamos a vivir renegando de algo que no somos. Hasta suena absurdo, ¿no? Una discusión localizada en este tipo de digamos, de contenido. Es absurdo, es ridículo muchas veces. De hecho, hay un historiador que me gusta mucho, que es Mark Bloch, si no me equivoco, el que dice, una sociedad que no conozca su historia es tan anormal como un individuo amnésico. Totalmente, sí. Entonces, evidentemente, varios de nuestros problemas también son por ignorar nuestro pasado, ¿no? Totalmente. Además, sea culturales, políticos. No, simplemente no te quería interrumpir, pero además se suma la diferenciación clasista hasta dentro de las religiones. Fíjate que nosotros tenemos una población descendiente de judíos inmensa, de mahometanos inmensa, de negros inmensa. O sea, no puede existir una discusión de el origen de alguien que lo clasifique por un sello peyorativo de decir vos sos judío. Cuando de golpe nos encontramos con que Europa, ser judío, más allá de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero el ser judío en Europa ha sido siempre la migración que venía de Palestina, venía desde abajo y que se ha repartido por toda la Europa moderna, puedo decir así. Pero fíjate que también está esa discusión. Podés ser alto, rubio y de ojos verdes y qué sé yo, si sos judío, hay otro que te va a clasificar, no, con vos no quiero saber nada. Es un poco también la mezcla, ¿no? Y después se mezcla la ideología política. Y peor si sos negro, africano o musulmán. Tremendo. Eso es peor hoy en día en Europa, la verdad. Entonces, evidentemente, si uno ve cuáles son los problemas sociales que encaran los gobiernos europeos hoy, son problemas racistas. Sí, y son totalmente planes racistas. De acuerdo, totalmente. Y lamentablemente hay algunos sectores de la política argentina que quieren traer ese tipo de discusiones acá, cuando acá nunca hubo un problema grave de fondo entre religiones, porque acá hubo una enorme migración también musulmana, de sirios libaneses. Totalmente. Siempre hemos sido un país muy diverso y con muchísima gente y la verdad que hemos sabido convivir en sociedad entre todas nuestras diferencias
y evidentemente Europa no lo puede hacer. No lo puede hacer, sí, totalmente de acuerdo. Y eso es por una decisión política, no es porque la gente no tenga la capacidad de hacerlo. Exactamente. A propósito, incluso está prácticamente dentro de un plan no dejar que la gente se culturice justamente con sus orígenes, que es una parte de la cultura. Pero vos fíjate también de que en todo esto también entra la diferenciación muy racista desde el punto de vista de lo que es el racismo, que se transforma en deporte. Fíjate vos una cosa, alguna vez yo hice un informe con un estudio que en el deporte se refleja también la diferencia social. En el deporte, por ejemplo, ¿por qué se sigue llamando cuadros grandes, cuadros chicos? A nivel de fútbol, por ejemplo. Sí, es un cuadro chico, es un cuadro grande, que tiene todo solamente que ver con la cantidad de socios, nada más. En última instancia es nada más que eso. Pero fíjate vos que se llega al punto de que en el deporte la mujer está teniendo un protagonismo inmenso. Y cuesta a la sociedad decir, bueno, a ver, ahora hay una selección de fútbol argentino femenino y que está rompiendo todo, entre paréntesis, se está ganando todo. Y no le da bola a la sociedad. Y vos te das cuenta que tenés grandes deportistas que han pasado, y si vamos atrás en la historia, la mujer siempre ha sido tema de discusión por el hecho de la discriminación. Por ejemplo, tenés en lo que es al 17, 18, pero sobre todo en los finales del siglo XIX, que vos te das cuenta de que la mujer seguía luchando por el simple derecho de vivir un poco más libre. Lola Mora, y así te vas a tantas mujeres con talento extraordinarias, hasta pensamientos políticos de alto nivel, filosofía, entraban en los cuadros de la cultura general, se fueron del país. En última instancia, Lola Mora fue reconocida en Europa y no había sido reconocida en la Argentina. Te digo Lola porque fue una de las esculturas más extraordinarias, una hija predilecta de Leonardo da Vinci, ¿no? Como ella decía. Pero vos te das cuenta de que está metida en el día a día la diferenciación. Es increíble. Mirá, vamos con un tema muy actual. Por ejemplo, el tema de las universidades públicas. Por ejemplo, ahí está. ¿No? Los 3 premios Nobel en ciencia que tiene nuestro país son gente que salió de la universidad pública. Y 2 de ellos eran gente que si no era gratuita la universidad no podían estudiar. Por supuesto. Entonces, ahora se pone en discusión si los pobres igualmente no pueden ir a la universidad porque tienen que viajar a Córdoba, a Buenos Aires a vivir. Imagínate si ya nosotros conocemos la realidad que hay gente de clase media o clase baja en las universidades, gente que son las primeras generaciones de sus familias en las universidades, que muchos no podrían si fuera arancelada. Y ni te hablo, ni tampoco se tienen en cuenta que si fueran aranceladas las universidades públicas, ¿cómo serían de cara a las privadas? Porque nuestras universidades privadas son más baratas que en otro lado porque hay una oferta gratuita. Sí. Entonces, entonces volveríamos a un sistema universitario previo a los años 40, en el cual una mísera parte de la población podía acceder a la universidad, a los estudios universitarios. Entonces, es por eso que hoy se hacen tantas luchas para defender la financiación universitaria, de no tener, porque esta financiación es para forzar a tener que arancelarla para que funcione. Sí. Entonces, y con evidentemente, la salud, con todo, ¿no? Sí, evidentemente la intención es reducir la cantidad de universitarios, reducir el costo nacional en educación, como ya se hizo en otras épocas. O sea, Menem lo que hizo fue provincializar la educación primaria, secundaria y terciaria. Sí.
y fue un desastre. Fue un desastre porque las provincias pobres no podían financiarlo como lo podía hacer el Estado Nacional. Justamente uno de los años de Menem fue uno de los años más desastrosos para la inscripción justamente en la universidad pública, por el hecho de que no se llegaba, por el asunto de que la propuesta es preferible una universidad paga que una universidad, como dicen, con sellos tan asquerosos que a mí me subleva el hecho de decir, no, los pobres no pueden estudiar, no pueden ser esto, no pueden ser aquello, cuando la clase media argentina nació y se crió con el tema de mi hijo el doctor. O sea, el orgullo de la clase media fue también porque se llegó a niveles primarios, secundarios, pero por sobre todas las cosas universitarios, de altísimo nivel de cultura. O sea, se puede decir que hasta hace pocas décadas, era admirable aquello del secundario, del bachiller, era uno de los bachilleres más cultos, digamos así, por estudio académico, que resultaba para entrar a una universidad con cierta facilidad. Hoy aparentemente, con toda esta degradación, que no viene de ahora, viene de hace muchos años, pero esta degradación ha puesto a que los exámenes para entrar a determinados cursos, de 500 entran 10, porque el resto no supo resolver los exámenes, cuando antes, vos te acordarás también y sabrás de que la competencia mayor era para con los otros muchachos o chicas que estaban anotadas en ese curso. Era muy difícil que te saliera bien el examen. ¿Por qué? Porque tenía una competencia de un nivel muy alto. Y entonces, ahí está el meollo de lo que estamos hablando, Rodrigo. Y la verdad que te agradezco muchísimo porque este tema no se toca. Vos sabés que, Rodrigo, yo tengo la intención de poder introducir determinados temas a la sociedad, porque en este momento es necesario que se sepan estas cosas. Es necesario por el desconcierto que hay, el descalabro sociopolítico que hay. Entonces hay que llegar a la gente a decirle, no, espérate, si vos sos hijo de tal y de cual, sos mestizo, así de simple, por más que seas médico, por más que seas político, no importa. Es así, sí, el mestizaje. Sí, hay una cuestión, como decíamos recién, pero creo que nos fuimos más al problema de los desclasados, ¿no es cierto? Porque creo que mucha gente salió a votar para que no subsidien más a los negros, y nos sacaron el subsidio de la electricidad y resulta que los negros somos nosotros. Sí. Así que a todos nos sacaron los subsidios que nos permitía vivir un poco mejor. Entonces, si no empezamos a percibir quiénes somos y de qué clase somos y a quiénes beneficia o perjudica ciertas políticas, estamos complicados. Tenemos que ser... también, bueno, algo que me molesta mucho es el tema de la politización como mala palabra. No, porque eso es politizar, no, porque el profesor está politizando, sí. O estos están haciendo militancia, o estos están en la universidad hay militantes políticos, o tal está politizando la discusión. Somos una sociedad democrática, el sistema de gobierno democrático. Si no tenemos una sociedad que sepa de política, no vamos a tener una democracia sana. Exacto. O sea, justamente es donde se cae hasta se cae la ideología política con ese tipo de conceptual que es un prejuicio más que nada, el hecho de esquematizar a la gente que esto, que aquello, que lo demás allá. Y lamentablemente hoy es observar, y a mí me duele incluso, cómo ahora está todo aceptado. Que la corrupción está aceptada. ¿Cómo que está aceptada?
pará, es un delito. Un corrupto es un delincuente. Y sin embargo, vos ves que las muertes de mujeres, la sociedad, el lado oscuro de la sociedad, está aceptado como casi al mismo nivel de vivir bien, por decir así. Está todo aceptado. Entonces, yo recuerdo de alguna forma también aquellas formas de vida que, bueno, un poco dado también por la edad, pero cómo la Argentina ha ido degradándose hacia que tomaran importancia conceptos racistas prácticamente. O sea, volvieron a subir a la escena, a primera plana, Rodrigo, las cosas más aberrantes del ser humano. Y están en primera plana el robo de criaturas, por ejemplo, el hecho de mujeres que desaparecen y la prostitución en cierto modo política, por el hecho de esto de compra-venta de voluntades, de ideologías. Vos viste que se cayó el concepto del peronismo, del radicalismo, del socialismo. Es como que las ideologías nuestras, por las que hemos transitado desde jóvenes, hoy día chocan con la realidad de decir, todo eso no sirve. Que es un concepto, te digo, terrible, el decir la sociedad así no sirve. ¿Cómo que no sirve? En nuestra vida, la burguesía es burguesa por el modo de vida que se haya llevado a que políticamente, socialmente se desprecie de alguna forma el hecho de ser burgués. Burgués es toda persona que repite en su vida la búsqueda de la zona de confort, Rodrigo. Esa zona de confort, digo, que está buscada constantemente, es una forma, una parte de la burguesía. Somos todos burgueses de alguna manera. Depende del concepto, porque si lo analizamos desde desde la ciencia política, la burguesía es, digamos, las clases más adineradas. Exactamente, no la clase media. Sí. Entonces ya entramos en el nivel del poder económico que influye en el poder político. Depende del autor que tomes, ¿no? Pero bueno. Es como la palabra populismo, ¿no? ¿Qué político no hace populismo? Es ridículo esto de decir, no, el populismo es lo que hace daño. ¿Sí? Si vos te dirigís en un discurso a 400 personas, eso es populismo. Así que, en fin, Rodrigo, creo que hemos llegado a tener y pasar un momento muy agradable con vos. La verdad que en su momento, cuando me comuniqué con vos, estaba queriendo resolver algo en el coche y estaba bastante confundido en ese momento con la bronca. Pero me interesó mucho el hecho del pueblo afro, que es algo que es esencial saber, de que África ha dado civilizaciones enteras al mundo. Civilizaciones enteras. Vos te das cuenta que la Mesopotamia iraní, toda la parte de Irak, los persas y todo eso, también llegaron a África y importaron de África las costumbres, ¿no? Egipto es África, o sea, el nacimiento de la filosofía occidental se da en África, en Egipto. En África. Entonces, creo que tenemos que aprender mucho más de África. Lo tenemos muy apartado de nuestros estudios, de nuestros conocimientos. Yo, por ejemplo, en el profesorado no vi África, no vimos el continente africano, tampoco el asiático, pero bueno, es algo que está en nuestro eurocentrismo, a pesar de que estamos en América, y bueno, y se da mucho de estos tipos de discusiones. Por ejemplo, si es el Día de la Raza, no el Día de la Raza, el 12 de octubre, y otras discusiones así que creo que lamentablemente se tienen que volver a dar porque la gente, ¿no? o por lo menos la educación no está llegando
lo suficientemente al pueblo porque creo que tener que volver a explicar de nuevo muchas cosas que creo que ya estaban muy entendidas, muy sabidas, ahora se cuestionan por gente ignorante que lamentablemente tiene el poder, así que bueno. Y bueno, te agradezco este concepto que acabas de decir, porque yo creo, y eso me hago cargo de lo que digo, pero yo pienso que van a tener que pasar 5, 10, 15 años para retomar las bases de la cultura argentina. En ese sentido mundial, sí, todo fenómeno, global, sí, de acuerdo. La geopolítica, bla, bla, bla. Bueno, de acuerdo, pero hay que recuperar a Argentina. Hay que recuperar a Argentina porque teníamos cierto orgullo ganado, incluso desde la clase obrera. El trabajo del obrero había sido y estaba dignificado al punto de que mi hijo el doctor sobrevenía directamente de su origen obrero, de los padres, etcétera. Eso también le hizo mucho favor a la cultura argentina, que hoy está desdibujada. Vos viste que agarrás 3 etapas etarias, ¿no? Aquellos jóvenes o muy jóvenes, las personas jóvenes y las personas mayores. Vos agarrás y haces yo lo hago prácticamente todos los días, una especie de recorrido del pensamiento social y te encontrás con que hay primero un gran desconcierto, que todavía la gente no sabe de qué clase es, porque clase media pobrecida, ¿cómo pobrecida? No, pero y viene una discusión absurda que trae a colación la cultura clasista típica de la sociedad cuando entra en la zona de confort. Yo soy distinto. A partir de este momento yo soy distinto. La negación del origen, ¿no es cierto? Por eso sigue el problema que los originarios tienen que seguir luchando por sus derechos, los pueblos originarios, y es absurdo que en pleno siglo XXI se esté discutiendo de que no son argentinos los que son de origen com, por ejemplo. No son argentinos. ¿Cómo que no son argentinos? ¿Qué estamos hablando? Que es absurdo, pero es así. Así que, Rodrigo, mirá, creo que podríamos estar un par de horas más, me parece a mí. Es fantástico el haber aterrizado en este momento, en este mundo y en este espacio a este tema. Te invito, si me permitís, no te quiero comprometer, pero comprometiéndote a que tengamos más seguido este tipo de charlas, que vuelques toda tu sapiencia, toda tu experiencia, porque es necesario ya no discutir, sino hablar de estos temas. A mí me parece que es necesario. Y sería muy agradable, formato libre, que contara con algunas salidas tuyas, pero para hablar de temas centrales que tienen que ver con la sociedad propiamente dicho, ¿no es cierto? Bueno, sí, estoy a disposición cuando coordinar para que me llames. Yo a este horario no puedo ir para allá, no, pero bueno, lo podemos coordinar de esta forma, alguna que otra vez. Con gusto. Y también la otra es que yo vaya para allá, hacemos la nota grabada, en fin, salidas tenemos. También. Bueno, Rodrigo, agradecido nuevamente. Rolo está chocho. Acá lo tenemos muy chocho con esta invitación, porque se conocen hace tiempo ustedes dos. Y entonces creo yo que siento de que ha sido para mí realmente una pegada el haber contado con vos para estar al aire. Te agradezco muchísimo tu aporte. Aprendí bastante también con un detalle que tiene que ver con nono. Ya no es una cuestión global, sino estamos hablando de nono, que en nono pasó esto también por la historia de la sociedad noniense, ¿no? Sí.
Sí, bueno, te agradezco por tus palabras y bueno, estoy a disposición, así que con gusto y te agradezco también por llamarme y tenerme en cuenta. Bueno, nos encontramos prontito y gracias, Rodrigo, y muchas gracias. No, de nada. Chao, gracias. Chao. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Cuando uno entra en ciertos temas con la intención de profundizar en el humanismo, es donde viene la identificación de uno, buscando las respuestas en la historia, pero desde el punto de vista humanista, saber cómo se movieron las sociedades, cómo se compusieron, cómo crecieron, y termina la historia en uno. Uno es también un componente de la historia por el hecho del pasado. Entonces, vamos a repetir esta salida en este momento de Rodrigo Navarro Aikiki, que Aikiki, Navarro Aikiki, ven, ya ahí hay una mezcla, como bien él decía, ¿no? La mezcolanza que son las partes de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y hacia atrás en la historia. Siempre es bueno recordar, tocar esto, y también porque uno se acerca más a comprender a los demás. Y comprender, empezar a entender la problemática social, porque a veces se escapa de tanto verso y de tanta política, que en realidad no es política, porque la política no tiene la culpa. Además, política es una acción social, es una acción de todos los días. Uno usa política para las distintas formas de vida que va llevando. Así que bueno, vamos a ir a una pausa. ¿Tenemos hoy a Sabrina Acosta? No tenemos a Sabrina Acosta, así que vamos a ir directamente a una pausa. Ha sido un gustazo el tocar este tema y realmente creo yo de que ustedes también deben de haber pasado por el asombro de decir, ¡epa! En Nono, mirá lo que estaba y cuál es la historia de Nono. Enseguida regresamos y en el cierre, la despedida. Gracias. Seguimos creciendo con acuerdos que amplían nuestra presencia en más medios, llevando la programación a nuevas pantallas y multiplicando el alcance de cada mensaje. Muy pronto, nuevos medios se sumarán a nuestra red, fortaleciendo la comunicación y acercándonos aún más a la comunidad. Vos también podés ser parte. Entra a delvalletv.com, descarga la app y lleva tu publicidad a la pantalla. Multimedios del Valle, comunicación que une. En CIR A Tras la Sierra llegó la aventura que pone a prueba tu ingenio. Escape Serrano tiene las únicas 2 salas de escape del valle: el misterio del cuarto oscuro y la maldición de la momia. Descubrí si vos y tu equipo pueden escapar a tiempo. Juegos de lógica, trabajo en equipo y mucha diversión. Vení con amigos o familia y viví el desafío único de Escape Serrano. Reservas al 3544 50 99 70. No es solo velocidad, es la pasión que une a Tras la Sierra. Multimedios del Valle transmite cada curva,
cada salto, cada emoción. Somos la voz que lleva el rally más allá de la región y la cordillera. Multimedios del Valle, medio oficial del Rally Tras la Sierra 2026. Seguimos creciendo con acuerdos que amplían nuestra presencia en más medios, llevando la programación a nuevas pantallas y multiplicando el alcance de cada mensaje. Muy pronto, nuevos medios se sumarán a nuestra red, fortaleciendo la comunicación y acercándonos aún más a la comunidad. Vos también podés ser parte. Entra a delvalletv.com, descarga la app y lleva tu publicidad a la pantalla. Multimedios del Valle, comunicación que une. En CIR Perfume. A Tras la Sierra llegó la aventura que pone a prueba tu ingenio. Escape Serrano tiene las únicas 2 salas de escape del valle: el misterio del cuarto oscuro y la maldición de la momia. Descubrí si vos y tu equipo pueden escapar a tiempo. Juegos de lógica, trabajo en equipo y mucha diversión. Vení con amigos o familia y viví el desafío único de Escape Serrano. Reservas al 3544 50 99 70. No es solo velocidad, es la pasión que une a Tras la Sierra. Multimedios del Valle transmite cada curva, cada salto, cada emoción. Somos la voz que lleva el rally más allá de la región y la cordillera. Multimedios del Valle, medio oficial del Rally Tras la Sierra 2026. Seguimos creciendo con acuerdos que amplían nuestra presencia en más medios, llevando la programación a nuevas pantallas y multiplicando el alcance de cada mensaje. Muy pronto, nuevos medios se sumarán a nuestra red, fortaleciendo la comunicación y acercándonos aún más a la comunidad. Vos también podés ser parte. Entra a delvalletv.com, descarga la app y lleva tu publicidad a la pantalla. Multimedios del Valle, comunicación que une. A Tras la Sierra llegó la aventura que pone a prueba tu ingenio. Escape Serrano tiene las únicas 2 salas de escape del valle: el misterio del cuarto oscuro y la maldición de la momia. Descubrí si vos y tu equipo pueden escapar a tiempo. Juegos de lógica, trabajo en equipo y mucha diversión. Vení con amigos o familia y viví el desafío único de Escape Serrano. Reservas al 3544 50 99 70. No es solo velocidad, es la pasión que une a Tras la Sierra. Multimedios del Valle transmite cada curva, cada salto, cada emoción. Somos la voz que lleva el rally más allá de la región y la cordillera. Multimedios del Valle, medio oficial del Rally Tras la Sierra 2026.
Seguimos creciendo con acuerdos que amplían nuestra presencia en más medios, llevando la programación a nuevas pantallas y multiplicando el alcance de cada mensaje. Muy pronto, nuevos medios se sumarán a nuestra red, fortaleciendo la comunicación y acercándonos aún más a la comunidad. Vos también podés ser parte. Entra a delvalletv.com, descarga la app y lleva tu publicidad a la pantalla. Multimedios del Valle, comunicación que une. En sí. A Tras la Sierra llegó la aventura que pone a prueba tu ingenio. Escape Serrano tiene las únicas 2 salas de escape del valle: el misterio del cuarto oscuro y la maldición de la momia. Descubrí si vos y tu equipo pueden escapar a tiempo. Juegos de lógica, trabajo en equipo y mucha diversión. Vení con amigos o familia y viví el desafío único de Escape Serrano. Reservas al 3544 50 99 70. No es solo velocidad, es la pasión que une a Tras la Sierra. Multimedios del Valle transmite cada curva, cada salto, cada emoción. Somos la voz que lleva el rally más allá de la región y la cordillera. Multimedios del Valle, medio oficial del Rally Tras la Sierra 2026. Seguimos creciendo con acuerdos que amplían nuestra presencia en más medios, llevando la programación a nuevas pantallas y multiplicando el alcance de cada mensaje. Muy pronto, nuevos medios se sumarán a nuestra red, fortaleciendo la comunicación y acercándonos aún más a la comunidad. Vos también podés ser parte. Entra a delvalletv.com, descarga la app y lleva tu publicidad a la pantalla. Multimedios del Valle, comunicación que une. En sí. A Tras la Sierra llegó la aventura que pone a prueba tu ingenio. Escape Serrano tiene las únicas 2 salas de escape del valle: el misterio del cuarto oscuro y la maldición de la momia. Descubrí si vos y tu equipo pueden escapar a tiempo. Juegos de lógica, trabajo en equipo y mucha diversión. Vení con amigos o familia y viví el desafío único de Escape Serrano. Reservas al 3544 50 99 70. No es solo velocidad, es la pasión que une a Tras la Sierra. Multimedios del Valle transmite cada curva, cada salto, cada emoción. Somos la voz que lleva el rally más allá de la región y la cordillera. Multimedios del Valle, medio oficial del Rally Tras la Sierra 2026. Seguimos creciendo con acuerdos que amplían nuestra presencia en más medios, llevando la programación a nuevas pantallas y multiplicando el alcance de cada mensaje. Muy pronto,
nuevos medios se sumarán a nuestra red, fortaleciendo la comunicación y acercándonos aún más a la comunidad. Vos también podés ser parte. Entra a delvalletv.com, descarga la app y lleva tu publicidad a la pantalla. Multimedios del Valle, comunicación que une. En Sir Perfumería. Atrás la sierra llegó la aventura que pone a prueba tu ingenio. Escape Serrano tiene las únicas 2 salas de escape del valle, el misterio del cuarto oscuro y la maldición de la momia. Descubrí si vos y tu equipo pueden escapar a tiempo. Juegos de lógica, trabajo en equipo y mucha diversión. Vení con amigos o familia y viví el desafío único de Escape Serrano. Reservas al 3544 50 99 70. No es solo velocidad, es la pasión que une a Tras la Sierra. Multimedios del Valle transmite cada curva, cada salto, cada emoción. Somos la voz que lleva el rally más allá de la región y la cordillera. Multimedios del Valle, medio oficial del Rally Tras la Sierra 2026. Seguimos creciendo con acuerdos que amplían nuestra presencia en más medios, llevando la programación a nuevas pantallas y multiplicando el alcance de cada mensaje. Muy pronto, nuevos medios se sumarán a nuestra red, fortaleciendo la comunicación y acercándonos aún más a la comunidad. Vos también podés ser parte. Entra a delvalletv.com, descarga la app y lleva tu publicidad a la pantalla. Multimedios del Valle, comunicación que une. En Atrás la sierra llegó la aventura que pone a prueba tu ingenio. Escape Serrano tiene las únicas 2 salas de escape del valle, el misterio del cuarto oscuro y la maldición de la momia. Descubrí si vos y tu equipo pueden escapar a tiempo. Juegos de lógica, trabajo en equipo y mucha diversión. Vení con amigos o familia y viví el desafío único de Escape Serrano. Reservas al 3544 50 99 70. Ya estoy. Dale. ¿Sí? Bueno, aquí estamos de vuelta. Fíjense que cuando uno va por el derrotero de nuestro trabajo, uno pasa por muchas emociones, pasa por muchas situaciones que se viven. Algunas veces se mecaniza uno y entonces empieza a repetir y
y hasta que se rompe con algo que de golpe aparece y le da una vuelta de tuerca a lo que uno está haciendo, y entonces ahí sigue. Digo esto porque haberlo tenido a Rodrigo Navarro, a Iquiqui, y haber escuchado que el origen de todo en la sociedad tiene que ver casi prácticamente con zonas del mundo. Ustedes vieron que con Rodrigo estaba él, que es una de las personas que más sabe de todo este tema, como él decía, África prácticamente fue la cuna de la civilización antemoderna, moderna y posmoderna. Y es verdad, porque la verdad que son muchas las, por decir, las etnias, y está muy bueno la corrección de Rodrigo, que no es raza, sino etnia, y es verdad, sí, es etnia. Y fíjense que se ha ido degradando un poco la pureza de lo que serían las etnias. Porque si vamos al caso, casi todos los continentes, en sus cruces, en sus mezclas, rompían con el acervo más originario de la cultura, que pasaron a ser mitos prácticamente. La cultura helénica, por ejemplo, pasaron 2000 y pico de años para que empezara a tener una decadencia, pero venía imponiéndose la cultura románica y así sucesivamente, las religiones. Y costó prácticamente, casi yo diría, 1000 años para que recién el cristianismo empezara a entrar dentro de la sociedad como religión, como fe. Quizás los musulmanes sean más antiguos y podemos ir todavía más atrás, las culturas, por ejemplo, del este, donde nos encontramos con historias de países que hoy están cumpliendo 5000 años. Cuando llega fin de año y el año nuevo y se festeja el año nuevo, hay países que festejan 5345 años al año nuevo, y uno dice, para, ¿cuánto? Y es así, se va construyendo la historia a través de la historia. Y no es una perogrullada, esto no es hablar por hablar. La historia, sin la historia, deja de serlo. Y está comprobado que nuestro árbol genealógico, nuestra historia en lo que es a la vida de cada persona, es muy singular. Si uno empieza a buscar, se encuentra con respuestas que son realmente, llaman la atención. Pues lo sorprende a uno. El tartarabuelo o el abuelo o el primo de ta, y empieza a encontrar singularmente personajes del pasado que terminan siendo uno. Fíjense, los abuelos para atrás, bisabuelos, tartarabuelos, etcétera, fíjense hasta dónde se puede llegar. Hay historia dentro de la familia que uno cree que comienza y termina desde los abuelos. Ahí, el abuelo, si es que lo pudo llegar a conocer, pero los bisabuelos para atrás, en la historia están, sí, de acuerdo. Se puede decir de que uno puede llegar a tenerlos presentes en algún momento, en algún comentario a nivel familiar. Pero en cierto modo, lo vivido, lo actualizado es el abuelo, los nietos y de ahí los padres, los hijos, etc. Pero qué extraordinario es meterse en la historia. Fíjense, Nono. ¿Quién iba a pensar? Y yo les aseguro
que muchas personas oriundas de acá no tienen en cuenta el hecho de que el pueblo afroindígena de Nono, afroindígena, yo creo que muy poca gente, incluso, ojo, me quedo en originarios de Nono, de la zona de Nono, que muy posiblemente lo ignoren, pero aparecen personas como Rodrigo, que es el que actualiza la historia, actualiza el pasado, cuando dice que en Nono también hubo esclavitud, también hubo etnia negra esclava. Y uno, bueno, empieza a ver que si no se informa, pasa por alto hasta el origen de cada uno, de uno en su propia vida. Uno cree y se acostumbra a saber, a veces cuando uno está con otra persona o con la familia y empiezan a ver fotos, y a veces se va para atrás en el tiempo, pero no va más allá del abuelo. De vez en cuando alguien puede decir, sí, porque mi bisabuelo, pero queda lejanísimo. Y fíjense que el decir bisabuelo son 5 generaciones nada más. Bisabuelo está ahí nomás. Está en una historia de no más de 60, 80, 90, 100 años para atrás. Y yo recuerdo que en una oportunidad estaba con una colega, estábamos justamente, en ese momento estábamos estudiando los dos con ella, y hablando del árbol genealógico, con aquello de que hay hoy técnicamente, uno puede, en vez de poner un nombre, una contraseña, etcétera, pone un signo físico, aquello de rostro y todo esto. Porque la necesidad de identificarse es conocerse a sí mismo. Conocer la historia de uno es conocerse a sí mismo. Y cuando llega a decir, mira, vos sabés que tuve un tartarabuelo que era turco. ¿Cómo? Vos sabés que tuve una tartarabuela que era finlandesa. Y así sucesivamente. Uno entra en la sorpresa. No, espérate. Por ejemplo, la sorpresa en los pueblos originarios es llegar muy rápidamente a no más de 400, 500, 600 años atrás, donde los nombres más conocidos en aquella época, los más aclamados, y después llegan los españoles, los ingleses, echan todo a perder. Pero esas culturas, bueno, yo estaba en una reunión donde había una mujer, una chica mexicana, rubia, mexicana, rubia. Seguimos hablando y todo eso, y en ese momento que estábamos justamente hablando de antropología social, después de una charla, pues seguimos hablando y ella dice, esta chica dice, me emocioné a las lágrimas cuando yo descubrí que en lo que es una de las partes de México donde se desarrolló y se puso y se creó y se desarrolló hasta casi la extinción, la cultura azteca. Y ella, rubia, de ojos claros, tenía la mezcla del padre con la madre. Mezcla, así tal cual. Parece feo uno decir, ellos se mezclaron. No, fueron felices juntos, todo muy lindo, muy romántico, pero uno era rubio y ella era morocha.
Y de golpe esta chica, esta mujer que estábamos hablando de eso, resultó que tenía una raíz no muy lejana, no más de aproximadamente 500 años, no más de eso, con uno de los predominantes guerreros Teoaclistán se llamaba, Teoaclistán, que fue un jefe guerrero que era constructor y era uno de los que iba construyendo a veces las famosas pirámides con las escalinatas, era un experto. Y en la historia de México está puesto como algo extraordinario. ¿Por qué? Porque era indígena, originario, y tenía la sabiduría de un matemático europeo, tenía la sabiduría de cómo construir, al punto que es uno de los constructores de los Tlaxcán, que en un periodo no mayor de 40 años, toda la península fue construida por él. Y la península méxica, hoy México. Y ella estaba vinculada, y rubia, de ojos claros, y estaba vinculada por la madre hacia atrás desde aquella cultura. Y uno no sabe lo que va a encontrar. Árbol genealógico, háganlo, métanse, que por un lado la curiosidad hasta puede llegar a ser muy divertido descubrir quién fue aquella persona que, si no fuera por esa persona, uno no existiría, por ejemplo. Y ahí está, y se ramifica toda la historia y uno empieza a encontrarse consigo mismo. Saber de la historia genealógicamente de la rama de las familias que compusieron su familia, a cada uno de nosotros, es conocerse más. Es conocerse más. Nos vamos. Ha sido para mí un gusto y me reconforta en que hemos encontrado muy buena respuesta, porque no todo está perdido, pero de ninguna manera que podamos tocar todos los temas y ustedes siguen ahí consumiendo un poco lo que nosotros les damos a ustedes desde Del Valle TV. Salimos también en delvalletv.com. Nuestro lugar de encuentro es delvalletv.com. Y además, nuestras redes sociales, Canal 2 Transmisión de Mina Clavero. Nos encontramos con Sabrina Acosta, que nos entrega como prácticamente corresponsal nuestro en San Carlos Mina. ¿Por qué? Porque también tenemos emisión en vivo, directo, de Canal 14.3 del Valle TV de San Carlos Minas, Tras las Sierras Visión. Ahí estamos en vivo y en directo. Gracias a ustedes, gracias a San Carlos Minas por estar compartiendo nuestras historias para con ustedes también. Agradecemos al intendente Walter Bustos y al legislador Cristian Frías por su gestión y apoyo en la zona norte del Valle. También juntos, estamos haciendo camino juntos con Canal 11 del Valle TV, Super TV y otras cadenas de televisión por cable y radio gracias al consorcio EVA, en la 12ª región de Chile y Patagonia, Argentina. Estamos abiertos a que nos descubran. Delvalletv.com van a descubrir que todo lo que estamos diciendo está y es tangible. Además que, si usted quiere,
ahí tiene para entretenerse porque están todas las programas. Son 12 a 14 programas que nosotros diariamente, en todos los 7 días de la semana, estamos presentes. Distintos horarios, distintas fechas, pero estamos presentes y gracias a ustedes estamos vivos. Así que próximamente, fíjense que esto es una cuestión también de permisos, bla, bla, pero Del Valle FM 90.9 va a ser la radio nuestra en directo con toda la programación en vivo y también programación de lo que queda grabado de cada una de las salidas al aire en vivo, queda grabado. Ahí nos encuentran. Y también Del Valle FM 97.1. ¿Saben en dónde? Capital Federal, Buenos Aires. Ahí vamos a estar con la radio en directo, en vivo y repetidoras. Así que nos estamos agrandando. No saben el pecho, no nos cabe el pecho. Estamos muy agrandados, gracias a ustedes. Nos volvemos a ver martes, miércoles y jueves a partir de las 12, formato libre. Rolo Venega en la producción general y técnica y Charlie Díaz Gómez, aquí estamos para entregarle formato libre. Nos encontramos mañana. Cuídense. Chau, chau.